Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta charla que tenemos cada mes en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la universidad, transmisión en vivo en el Facebook del Museo de las Constituciones. Les agradezco mucho que se hayan conectado a esta charla del mes. Y en este mes precisamente vamos a hablar de las reformas que ha tenido la Constitución o leyes secundarias. eh, y el tema de la charla precisamente es qué ha hecho el Congreso. En concreto, vamos a revisar las acciones legislativas, vamos a hacer una reflexión y una revisión somera de la legislatura número 65 del Congreso de la Unión. Y para eso tenemos como invitado pues a un especialista y excelente divulgador de materias jurídicas y constitucionales, que es el doctor Javier Martín Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, de verdad que es un gusto y un privilegio estar aquí y muchísimas gracias por la invitación, Rosalba. Gracias a ti. Si me permites, voy a leer una breve semblanza profesional y después entramos ya en materia de la charla. Bueno, pues el doctor Javier Martín Reyes es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro por la Universidad de Columbia, Nueva York, y licenciado también en Derecho por la UNAM, además de tener la licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE. Es autor del libro La Reforma en Materia de Justicia Cotidiana, publicado en el 2018 por el Fondo de Cultura Económica, y coautor del libro La República Laica y sus Libertades, la reforma de los artículos 24 y 40 constitucionales. Se publicó en el 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la UNAM. También coordinador del libro Ni Tribunal ni Electoral, que fue una coedición de la UNAM y el CIDE, publicada en el 2021. El doctor Javier Martín Reyes se ha desempeñado como profesor de Derecho Constitucional, de Derechos Humanos, de Argumentación Constitucional, de Instituciones Electorales, de Lógica, Análisis de Normas y Argumentación Jurídica, y sus líneas de investigación están relacionadas con el derecho constitucional, la interpretación y argumentación jurídicas, la enseñanza del derecho, la justicia electoral, la laicidad y los estudios jurídicos empíricos. Pues Javier, eh, ¿qué más que un especialista, sobre todo en estos temas de interpretación y argumentación jurídicas, para ver lo que ha hecho la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en estos últimos 4 años de su desempeño en materia de revisión, modificación y elaboración de leyes? Entonces, comento que tenemos abierto el chat de Facebook para que quienes nos están escuchando, que nos están viendo, dejen sus dudas, sus preguntas o sus comentarios y le retomaremos al final de tu intervención eh, para atender las inquietudes de nuestras audiencias. Pues, Javier, empecemos con esta charla que titulamos ¿Qué hizo el Congreso? Los derechos humanos en la 65 legislatura, reformas, avances y pendientes. Vamos a reflexionar sobre el tema y te pido que empecemos, que nos ayudes a recordar o expliques para quienes no tengan muy fresco cómo es que se enumeran, porque un número, el romano además, que antecede a nuestras legislaturas. eh, ¿De quiénes estamos hablando cuando hablamos de esta legislatura número 65? Eh, y las características, las peculiaridades de este Congreso, que por ser el primero que inició desde el 2018 con este gobierno, sin duda tiene unos tintes que marcan y han distinguido su actividad legislativa. Adelante, Javier. Pues mira, quizá lo primero que habría que recordar es algo muy básico y muy y elemental, pero al mismo tiempo muy importante, que es el periodo para el cual son electas las personas que desempeñan cargos legislativos. ¿No? En México, lo sabemos, tenemos un sistema bicameral. Eso quiere decir que tenemos dos cámaras. Es una razón fundamentalmente relacionada con el carácter federal que tiene el Estado mexicano.
Y tenemos una primera Cámara de Representación Popular, que es la Cámara de Diputados. Lo sabemos, tiene 500 personas las integran. Esa es una cámara que, entre otras muchas características, lo que hace es de alguna manera respetar la igualdad de ese principio que consiste en que todos los votos valen lo mismo. ¿Y por qué digo eso? Porque en la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, pues los estados que tienen mayor población tienen un mayor número de representantes. El Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México tienen un mayor número de representantes que Tlaxcala, Colima y Aguascalientes, que son estados que tienen menos representantes, ¿no? Y en el Senado tenemos, con sus complejidades, porque también hay senadores de representación proporcional, pero en términos generales y simplificando mucho las cosas, diríamos que en 96 integrantes son electos por un método donde cada estado tiene y la Ciudad de México, por supuesto, tiene el mismo número de representantes, tanto en la Ciudad de México como en Colima, como en el Estado de México, como en Aguascalientes. Cada entidad federativa elige a 3 representantes. El partido político o coalición que saca el mayor número de votos se lleva 2 y el que queda en el segundo lugar, partido o coalición, se queda 1, que es lo que conocemos como primera minoría. Y la duración de estos cargos es diferente. En el caso de las y los diputados es una duración de 3 años y en el caso del Senado tenemos una duración de 6 años. Una legislatura, simplificando mucho las cosas, son esos periodos de 3 años en los cuales funciona un Congreso, ¿no? Entonces, en este caso, como tú ya muy bien adelantabas, pues bueno, ¿qué personas conforman la legislatura número 65? Pues bueno, en el caso del Senado, son las y los senadores que fueron electos en el 2018. ¿Por qué? Porque esas personas están a punto de concluir su encargo y habrán estado 6 años, desde el 2018 hasta 2024. Y en el caso de la Cámara de Diputados, como el periodo de designación es más reducido, entonces son aquellas personas que fueron electas en el año de 2021. Todos recordaremos, seguramente muchas de las personas que nos están viendo, pues tenían edad de votar en 2021 y recordarán que el único cargo que elegimos en las elecciones de 2021 fue precisamente a los integrantes de la Cámara de Diputados. A diferencia, por ejemplo, de este año en 2024, donde a nivel federal sí votamos por el presidente o la presidencia de la República y también votamos por senadurías, además de las diputaciones, ¿no? Entonces, estamos hablando, de nueva cuenta y recapitulando, de esos 3 años entre 2021 y 2024, donde tuvimos a esos senadores, a esas senadoras electas en 2018 y luego a las diputadas y a los diputados que fueron electos en 2021. ¿Por qué fue una legislatura esta y la anterior particular? ¿No? El día de ayer amablemente me invitaron a Radio UNAM a platicar un poquito precisamente de esta charla. Y yo decía que obviamente, bueno, pues hay muchísimas cosas que podríamos considerar y que podríamos decir de por qué es importante esta y la anterior legislatura. Pero yo daba 2 datos que a mí en lo personal, desde una perspectiva, digamos, politológica, ¿no? Que yo sé que soy abogado y politólogo, pero cada vez soy menos politólogo y ya cada vez hago más cosas de derecho, pero bueno, de repente también creo que es importante considerar lo político. Yo diría, a ver, políticamente pasó algo que nunca antes había sucedido en la historia de la democracia mexicana, y es que tuvimos un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, es decir, si identificamos la transición a la democracia con las reformas electorales que nos dieron un sistema imperfecto, con muchos problemas, pero a final de cuentas democrático, yo creo que el punto de inicio lo podríamos ubicar o en las elecciones de 1997
o algunos politólogos dirían hasta el 2000, que fue cuando se dio la alternancia en la presidencia. Pero sea cual sea el punto de partida, sea 97 o sea 2000, si hay que decirlo, entre 97 y 2018 no habíamos tenido ninguna presidencia, ningún congreso dominado por un partido político que se asumiera como de izquierda. Y creo que eso es particularmente importante cuando hablamos de derechos humanos. En México, la verdad es que si lo vemos en el papel, por derechos humanos no paramos, ¿no? Tenemos una enorme cantidad de derechos reconocidos en los 136 artículos de la Constitución mexicana. Tenemos además derechos humanos que se han reconocido no porque estén textualmente señalados en esos artículos de la Constitución, sino porque a través de la interpretación los tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha encontrado estos derechos implícitos y además habría que decirlo, Rosalba, por la reforma que tuvimos en 2011, ¿no? También cualquier tratado internacional que haya firmado el Estado mexicano que contenga alguna norma relacionada con derechos humanos, pues bueno, esas disposiciones ya también son constitución, forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, si nos hacemos la pregunta de cuáles derechos humanos tenemos, pues tenemos muchísimos, tanto los que están en la Constitución como en los tratados internacionales. Ahora, los derechos, ¿no? A menos de que uno se ponga en una posición así como de fetichismo constitucional, donde uno cree que si cambia la Constitución cambia la realidad, pues lo cierto es que los derechos necesitan una enorme cantidad de acciones para materializarse. Se necesitan recursos, se necesitan políticas públicas y se necesitan también leyes secundarias, ¿no? Que son las que están abajo de la Constitución, que desarrollen tanto el contenido de estos derechos como todas las cuestiones prácticas, institucionales, operativas, para poder hacerlos realidad. Entonces, creo que para mí un primer dato interesante de estas dos legislaturas, pues era la pregunta de qué iba a pasar, ¿no? Con un gobierno que podríamos llamar de izquierda, en qué se iba a parecer, en qué iba a ser diferente respecto de otros gobiernos del PRI y del PAN, que ideológicamente los podemos ubicar más a la derecha, más hacia el centro de lo que es Morena. Y la otra cosa, o el segundo elemento que también creo que es muy importante, Rosalba, y que platicábamos muy brevemente ayer, precisamente en Radio UNAM, es el tema de que en México, también desde 1997 y hasta el 2018, habíamos estado en una situación que las y los politólogos llaman de gobierno dividido. ¿Y qué quiere decir el gobierno dividido? Pues simple y sencillamente que es aquella situación donde un partido político o una coalición de partidos no controla al mismo tiempo la presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no? Desde el 97, que fue pues la segunda mitad del mandato de Ernesto Zedillo, y hasta el fin de la presidencia de Enrique Peña Nieto, pasando obviamente por la presidencia de Fox y de Calderón, ni el PRI ni el PAN pudieron controlar al mismo tiempo la presidencia y las dos cámaras legislativas. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué eso es algo relevante? Pues por una razón muy sencilla, porque en México, en virtud del sistema de pesos y contrapesos o de frenos y contrapesos que tenemos, para que una ley se pueda aprobar, se necesita de una mayoría, es decir, el 50% más uno en la Cámara de Diputados, el 50% más uno en la Cámara de Senadores y además que la presidenta o el presidente no vete o no le haga observaciones a esa ley. Es decir, en México el procedimiento legislativo involucra a las dos cámaras legislativas y a la presidencia de la República. Entonces, en una situación de gobierno dividido, lo que sucede es que para que una ley se apruebe, necesariamente tiene que haber un acuerdo entre
las dos cámaras, partidos políticos de diferentes signo y la presidencia de la República. Y en cambio, en una situación de gobierno unificado, es decir, cuando un mismo partido o una coalición controla el Ejecutivo y las dos cámaras del Legislativo, pues prácticamente tiene un poder muy grande. ¿Por qué? Porque tienen los números necesarios para poder aprobar pues prácticamente cualquier reforma a nivel legislativo. Pues bien, en la elección de 2018, lo que vimos, además de un triunfo muy contundente en la elección presidencial, hasta la victoria reciente de Claudia Sheinbaum, nunca nadie en la historia de la democracia mexicana había ganado con el porcentaje de votos que ganó el presidente López Obrador, que ganó con el 53% de los votos, y además, en virtud del sistema que tenemos, Morena y sus aliados en 2018, es decir, el Partido Encuentro Social, por una parte, y el Partido del Trabajo, se quedaron con el control de las dos cámaras, ¿no? Entonces, esto era una situación, ¿no? Lo es todavía en estos últimos días que tenemos todavía de la legislatura, lo será, obviamente, pase lo que pase, incluso con las impugnaciones que se presenten en la próxima legislatura que inicie sus sesiones en septiembre, pues una situación particularmente excepcional en la historia de la democracia mexicana, en el sentido de que no había sucedido. Y de nueva cuenta, creo que ahí se abría una ventana muy interesante para ver cuál era el comportamiento de esta nueva mayoría que controlaba los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, que podía aprobar reformas a nivel legal con una enorme facilidad. Y también hay que decirlo, que para hacer reformas constitucionales, aunque Morena y aliados no tuvieron, ¿no?, la mayoría calificada, que es del 66.6% o de las dos terceras partes en las cámaras de diputados, la verdad es que sí estuvieron muy cerca, ¿no? O sea, es decir, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, tanto por los resultados electorales como por una serie de movimientos al interior que hubo en las cámaras legislativas, pues en diferentes momentos estuvieron a muy pocos votos de contar con el número necesario para realizar reformas constitucionales. Eso tampoco había sucedido, es decir, si no habíamos tenido ni siquiera un gobierno unificado, mucho menos en la historia de la democracia mexicana habíamos estado en una situación así, ¿no? Entonces creo que estas dos legislaturas son interesantes por eso. Primera vez que en la democracia mexicana tenemos un gobierno de izquierda, primera vez, ¿no?, que vemos un gobierno unificado con mayorías legislativas tan amplias que son cercanas a las necesarias para reformar la Constitución. Y creo que en ese sentido, pues es interesante ver eso precisamente. ¿Qué fue lo que se aprobó? Y también lo que no se aprobó durante esta legislatura, ¿no? Muchas gracias, Martín, por ubicarnos. ¿Cuál es el momento en el que estamos viviendo? Sin duda, las acciones de estas dos legislaturas, la 64 y la 65, son fundamentales y esperemos que queden muy bien recogidas en libros de historia, de análisis legislativo, de técnica legislativa, ¿no? Sería importante que quedara el registro de estas actividades de esta legislatura en la que hubo una mayoría de estos partidos y coaliciones de izquierda. Y es importante que nos hayas hecho esta eh, introducción en cuanto a los derechos humanos en específico, hablar de la reforma desde el 2011, para saber que en efecto, como dijiste, no solo es los derechos que están explícitos en la Constitución eh, federal o los que pueden estar en las cartas de derecho de las constituciones de los estados, sino que es fundamental recordar que México tiene compromisos firmados a nivel internacional y que hay organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos vigilan, que nos supervisan, que aprueban, incluso hacen llamados, llamémoslo así, al gobierno mexicano cuando alguno de estos derechos son violados, ¿no? Entonces, eh,
fundamental sin duda tener esto en cuenta para saber cómo es que ha actuado la legislatura y si bien comentas no ha tenido una mayoría que facilite las reformas constitucionales, es importante comentar que a diferencia de otros sexenios, de los dos sexenios anteriores, a esta legislatura le queda un mes prácticamente. El 31 de agosto termina su encargo. Diputados y senadores o se reeligen o se van a desempeñar otros cargos. Pero el número de reformas constitucionales es notoriamente menor en comparación con sexenios anteriores. Sí. Pero, pero, ahí en el pero, la cantidad de reformas que se han hecho a leyes secundarias Ujú. es impresionante también. Cuéntanos por ahí qué ha habido al respecto. Yo creo que esa es una de las cosas más interesantes que hemos visto, ¿no? Una de las cosas que a ver, la Constitución mexicana, lo apuntamos ahí algunas características rápidas. La primera es que es una constitución particularmente extensa. ¿No? O sea, es decir, si cualquiera de las personas que nos están viendo en este momento se va a su buscador de preferencia y pone Constitución Política de los Estados Unidos, Estados Unidos Mexicanos, y pone Cámara de Diputados, va a encontrar el archivo de Word o de PDF o de lo que sea que solemos utilizar, ¿no? En México para consultar electrónicamente la Constitución. Y nos vamos a encontrar un documento literalmente de cientos de páginas entre los 136 artículos y además los artículos transitorios. Hay una medición incluso que nos dice que la Constitución mexicana es la sexta más extensa del mundo, ¿no? O sea, quizá nosotros no somos top 10 ni en el mundial, ni en las olimpiadas, ni en muchísimas cosas, pero en términos de la extensión de las constituciones, sí estamos ahí. Y es además una constitución que ha venido incrementando su extensión porque también la constitución mexicana es de las más reformadas en el mundo, ¿no? Obviamente ahí hay siempre debates académicos de cómo medimos, ¿no? Si es un tema de reformas por artículos, si es por decretos, si es cómo medimos el tema a través del tiempo, pero en algunas mediciones académicas la Constitución mexicana es la más reformada. Y ahí hay siempre una gran pregunta de por qué se reforma tanto la Constitución mexicana si en teoría, platicábamos hace rato, es una constitución rígida. ¿Y qué entendemos por una constitución rígida? Pues simple y sencillamente que tiene un proceso para ser modificada o reformada más difícil de lo que se exige para una ley ordinaria. Decíamos, para una ley secundaria, 50 más 1 de diputados, 50 más 1 del Senado, no veto del presidente, se aprueba una ley. Para reformas constitucionales en México es mayoría calificada, 2/3 partes, tanto de Cámara de Diputados como del Senado, y además la aprobación de la mitad más 1 de las legislaturas locales. Y siempre, y además hay, lo digo además con muchísimo respeto y admiración, yo tengo colegas en jurídicas que desde hace muchísimos años se han dado a la labor de tratar de explicar esto que se le ha llamado el hiperreformismo, la hiperflexibilidad de la Constitución mexicana, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿cómo es posible que en un contexto de gobierno dividido, como el que tuvo Cedillo al final de su mandato, Vicente Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, que hayamos visto más reformas constitucionales que en este sexenio, en estas dos legislaturas, donde teníamos a una coalición de partidos políticos que estaba muy cerca, que necesitaba muy pocos votos. Y creo que eso tiene que ver precisamente con la distancia ideológica que hoy hay en el Congreso mexicano, ¿no? Creo que no es ninguna exageración, creo que es incluso
y si alguien nos está escuchando o nos está viendo y de repente quiere hacer alguna buena tesis, ¿no? De estudios legislativos, de ciencia política o desde otras disciplinas, yo sí tengo la impresión de que empíricamente el grado de polarización que vemos en el Congreso local cada vez es mayor. O sea, es decir, hay planteamientos que cada vez se encuentran más distantes entre la oposición y el gobierno, ¿no? Y creo que antes de la elección del 2018, no es que no hubiera diferencias ideológicas entre el PRI, el PAN, el PRD y otros partidos políticos, pero sí creo que ideológicamente tenían muchos más puntos de encuentro. Y quizá el mejor ejemplo de eso fue el llamado Pacto por México, ¿no? Que fue una suerte de acuerdo informal, porque digamos, ni la Constitución ni las normas jurídicas establecen la manera de hacer un pacto legislativo, no, fue más bien un acuerdo político entre las tres fuerzas que en ese momento dominaban el Congreso y que permitieron hacer una enorme cantidad de reformas. Digo, podemos estar a favor o en contra, cada quien puede tener su valoración particular de las muchas reformas que se hicieron en materia de telecomunicaciones, en materia energética, en materia de hidrocarburos, en materia electoral, porque también lo hubo en las reformas, ¿no? En materia de justicia cotidiana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí lo que vimos fueron tres partidos políticos que lograron encontrar un consenso en esos temas a través de la negociación política y por eso creo que en ese gran paquete de reformas que fue el Pacto por México, aunque teníamos tres partidos políticos ideológicamente diferentes, en realidad no eran tan lejanos en términos ideológicos y eso permitió que se hiciera un muy importante número de reformas constitucionales. Lo que pasó, creo, a partir de 2018 es que las posiciones se fueron volviendo un poquito o cada vez más extremas. Eso no quiere decir que no se hayan aprobado reformas constitucionales durante el periodo del presidente López Obrador. Creo que hay algunas de ellas muy importantes, ¿no? Más allá de lo que pensemos de la figura de la revocación de mandato, esa fue una reforma importante que cambió la manera en la cual se entiende y se estructura la representación política en México. Es una reforma que además pues va a tener impacto no solo, no durante la presidencia del presidente López Obrador, donde se convocó a la revocación de mandato, sino para cualquier presidenta o presidente que desempeñe el cargo mientras no haya una reforma legislativa. Creo que esa fue una reforma importante. Hubo una reforma también importante en materia de evaluación educativa. Hubo una reforma, ya podremos platicar más los detalles, porque también vimos una reforma en la legislatura número 65 en materia de Guardia Nacional. Esa también creo que fue una reforma más allá de la valoración que hagamos tanto de la norma como de su aplicación, pero fue una reforma muy importante. Hubo reformas relacionadas con los derechos de las comunidades indígenas, de las comunidades de personas afrodescendientes. Es decir, sí creo que hubo las reformas, ¿no? También que a mí me han parecido importantes, ¿no? De esas, creo que también podemos hablar de la legislatura número 65 en materia de derechos de tipo laboral. Entonces, vaya que hubo reformas, ¿no? Durante esos primeros 3 años de gobierno del presidente López Obrador durante la legislatura número 64. Pero sí creo que con el paso, bueno, una reforma, ¿no? En materia judicial, que de nueva cuenta no creo que sea una reforma como la que merece el sistema de justicia, porque es una reforma que se quedó corta, pero que sí tuvo aspectos importantes, algunos buenos, otros no tanto, pero esa fue una reforma muy importante. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo que vimos es que las elecciones de 2021 polarizaron muchísimo las cosas, ¿no? Creo que desde las elecciones del 21, el presidente López Obrador hizo un planteamiento donde lo que él decía era que quería
que la ciudadanía, a través de su voto en las urnas, le diera una mayoría calificada en la Cámara de Diputados para que se pudieran aprobar muchas de las modificaciones que no se han podido aprobar durante los últimos 6 años. Y la verdad es que en el año 2021, aunque Morena claramente se consolidó como la primera fuerza nacional, fue una elección que no le dio la mayoría calificada a Morena y a sus aliados. En términos de votación, incluso si uno suma los votos que obtuvo el conjunto de oposiciones, o sea, PRI, PAN y PRD por un lado, Movimiento Ciudadano por el otro, incluso en términos de votos, había más votos para la oposición o hubo más votos para la oposición que para el presidente López Obrador. Y luego lo que hizo el presidente López Obrador después de las elecciones de 2021 fue decir que iba a apostar por tres grandes reformas constitucionales, ¿no? La reforma en materia energética, la reforma en materia de Guardia Nacional y una reforma electoral, ¿no? Esas tres reformas fracasaron, digamos, en términos de la aritmética legislativa, ¿no? La reforma electoral era una reforma que pretendía el llamado Plan A, transformar radicalmente el sistema electoral, desaparecía al Instituto Nacional Electoral, creaba un nuevo órgano para organizar las elecciones, desaparecía prácticamente el federalismo electoral, desaparecían los institutos locales, los tribunales locales, los estados ya no iban a tener competencia para legislar, es decir, era una reforma muy grande. Ahí los partidos políticos de oposición dijeron, no la votamos, ¿no? La reforma en materia de Guardia Nacional o la iniciativa que presentó el presidente en materia de reforma de Guardia Nacional, lo que pretendía en buena medida era transferir el control de la Guardia Nacional, que hoy en día la Constitución dice que es una institución de carácter civil, que tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, y lo que quería el presidente de la República con su iniciativa básicamente era mandarla a la Secretaría de la Defensa Nacional y ahí sí ya tener constitucionalmente una militarización de la Guardia Nacional. Y en términos de la reforma energética, lo que pretendía el presidente de la República con la iniciativa que envió era darle un trato diferenciado a la Comisión Federal de Electricidad por encima de otro tipo de competidores, ¿no? Entonces creo que el presidente hizo una apuesta que uno podría decir, bueno, muy minimalista, porque fueron tres reformas. Bueno, pero eran tres reformas importantísimas, ¿no? Y ahí la oposición decidió, para bien y para mal, ¿no? Lo que ellos denominaron una moratoria de reformas constitucionales. Dijeron que no le iban a aprobar prácticamente ninguna de esas iniciativas al presidente, y con lo único que sí nos quedamos en esta última legislatura fue en una reforma no para darle al presidente el modelo de Guardia Nacional que quería, sino para modificar un artículo transitorio de la Constitución para extender el periodo de tiempo en el cual se podía utilizar a las fuerzas, y se puede utilizar, porque hoy constitucionalmente está permitido, utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ¿no? Entonces, creo que lo que pasó es que el presidente de la República, para bien y para mal, esa valoración cada quien la puede tener, puso sobre la mesa tres reformas que sí eran, pues, radicales en el sentido de que se separaban mucho de las posiciones ideológicas de los otros partidos políticos, que se separaban incluso de la reforma constitucional de Guardia Nacional que se había aprobado en la legislatura anterior. Y creo que el presidente lo que jugó fue un juego, pues, como de alto riesgo y alto pago, ¿no? O sea, es decir, si al presidente le salían las cuentas y se aprobaba, pues él iba a tener tres reformas que para él eran muy importantes, pero si fracasaban, pues lo que íbamos a ver es un escenario de muy pocas reformas. Creo que en el plano constitucional eso fue un poco lo que pasó, ¿no? Una polarización de las posiciones, un presidente que dice voy por tres reformas importantes y una oposición que por diversas razones, obviamente con los cálculos electorales que todos los partidos políticos tienen, dicen
no se la aprobamos. Ahora, cuando la vía de las reformas constitucionales se cierra, ¿qué es lo que racionalmente hacen los actores políticos? Los de Morena, los del PT, los del Verde, los del PRI, los del PAN, los del PRD, los de quien sea, pues irse por el siguiente escalón, digamos, en esa pirámide de jerarquía normativa, que es ya no la reforma constitucional, sino la reforma legal. Y por eso creo que vimos una enorme cantidad de reformas a nivel legislativo, ¿no? ¿Por qué? Porque Morena y sus aliados, es decir, en esta última legislatura, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde tenían los números tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores para aprobar prácticamente la ley que quisieran. O sea, digamos, eso, hay que decirlo, tenían los números para hacer esas modificaciones y creo que ejercieron ese poder que les dio las urnas y por eso fue que terminamos viendo muchas reformas a nivel legislativo, cuando intuitivamente uno diría, bueno, pues si en la época del Pacto por México y cuando no había gobierno unificado hubo muchas reformas, uno puede decir, pues va a haber todavía más reformas en este sexenio del presidente López Obrador y en las últimas dos legislaturas, pero sí creo que en particular en esta última legislatura, Rosalba, lo que pasó fue eso, una polarización de las posiciones, y aunque eran poquitos votos los que le faltaban a Morena y a sus aliados, ahí sí la estrategia de las oposiciones de decir no les damos esas tres reformas hizo que viéramos una producción legislativa en términos de reformas constitucionales, pues relativamente limitada, ¿no? Así es, sí, a nosotros en el museo tenemos una cédula en la que no solo ponemos cuántas reformas ha hecho cada presidente, lo que importa es ver qué artículos han sido los más Claro. reformados y ver detrás de eso cuáles son las intenciones. Y estadísticamente, los artículos de la Constitución que se han reformado más son precisamente los que organizan al Poder Legislativo y todo lo que tiene que ver El materias 73, sí, sí. electorales, de representación y demás. Eso podría yo, sin ser especialista, decir que habla bien de un país en el que se preocupa por reformar y actualizar su mecanismo de elaboración de leyes, de revisión de leyes, de garantías de representación política y demás, pero si no nada más es irnos con cuántas reformas, sino qué se ha reformado, cuál es el Claro. interés del gobierno en turno para reformar la Constitución. Y como comentábamos, pues sí, la tarea que ha ocupado a esta legislatura, que cumple ya sus 3 años, es precisamente la modificación de leyes secundarias y por ahí la expedición de otras que se tienen que armonizar, digámoslo así, tienen que retomar derechos que ya son internacionalmente reconocidos para irlos asimilando a nuestras leyes y a nuestra constitución, ¿no? Me llama la atención que incluso esta legislatura en la Cámara de Diputados se llamó, se autodenominaron la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad, ¿no? Hablando de la importancia que pueden darle a Sí. ciertos temas a la hora de legislar o de modificar leyes secundarias y demás. Es interesante retomar estas acciones que dan cuenta de cómo se perciben, ¿no? Y cuáles son sus objetivos, qué impronta quieren dejar como legisladores, ¿no? En estos 3 años de ejercicio del cargo. Pues se nos está yendo el tiempo rapidísimo, es muy interesante hablar de estos temas. Quisiera, Javier, que nos mencionaras algunas reformas o modificaciones que consideres importantes en materia de derechos humanos, que ha habido muchas, sin duda, y aunque pueden ser modificaciones o derogaciones de algunos párrafos en leyes secundarias o actualizaciones, son significativas para la vida de muchas personas, hablando de materia de derechos humanos. Y haciendo una revisión del último que se ha hecho, perdón, creo que Ujú. hay un énfasis importante en materia de género Totalmente. y de no discriminación, porque ya para hacer esta vinculación y que quede más claro para nuestras audiencias, tenemos 136 artículos, ¿no? En términos Ujú. generales. Pero las leyes secundarias nos dicen cómo aplicar esos artículos. Por Exacto. ejemplo, artículo 4, derecho a la educación y muchos otros que están enlistados ahí y que se incluyeron en algunos en este sexenio. Derecho a la salud o derecho a Medio ambiente, ¿no? Sí, sí. medio ambiente.
Entonces, ¿cuál es la ley secundaria que se tiene que reformar y en donde se dice cómo se va a hacer efectivo, como bien decías tú, cómo se va a poner en práctica ese derecho? Entonces, teniendo esta guía como ejemplo, coméntanos algunas reformas que se han hecho y que han sido importantísimas en materia de derechos humanos en esta legislatura que ya casi termina. Sí, no, a ver, yo lo primero que diría es que coincido, ¿no? Ahora que estaba haciendo la revisión, porque más pues, son 268 decretos, si no mal recuerdo de reforma, a mí me llamaban mucho y tengo que reconocer que yo no me dedico a hacer un seguimiento puntual y constante, permanente de las tareas del Congreso. Y sí algo que me llamó bueno, me llamaron poderosamente la atención dos cosas. Uno fue la enorme cantidad de reformas a nivel legislativo, no tiene que ver directamente o tan directamente con derechos humanos, pero en materia de Fuerzas Armadas, ¿no? Más allá del tema de Guardia Nacional, del tema de los transitorios, es impresionante la cantidad de modificaciones legislativas que se han aprobado. Y la otra es lo que tú mencionabas. O sea, creo que habría que hacer las cuentas, yo no las tengo, pero sí me da la impresión que el énfasis que se le dio a grupos históricamente discriminados en la última legislatura es enorme. ¿No? Y obviamente hay de todo un poco, ¿no? Una que a mí me parece importantísima es una reforma legislativa en materia de propiedad intelectual para pueblos y comunidades indígenas, ¿no? No soy especialista en propiedad intelectual, pero sí tengo colegas que lo son y sí recuerdo que eso ha generado unas discusiones muy amplias porque obviamente hay todo un tema, digamos, lo hemos visto, México no es el único caso, pero hay unos temas brutales de apropiación cultural en los más diversos ámbitos de empresas, personas a título individual, que lo que hacen básicamente es quedarse con los diseños, ¿no? Con una enorme, con el arte, con muchísimas de las expresiones que tienen los pueblos y comunidades indígenas y que luego se dedican en muchos casos a lucrar con ese tipo de conocimientos, con ese tipo de saberes. Entonces, ahí yo te diría, a mí me parece que, por ejemplo, esa es una de las reformas legislativas, ¿no? Que es importantísimo. Y luego también me llamó poderosamente la atención otro tipo de reformas que mandan señales, yo creo, pues muy interesantes, ¿no? O sea, es decir, alguna reforma, por ejemplo, que, que considera que prohibir que las mujeres puedan lactar en ciertos espacios se considerará una forma de discriminación, ¿no? Obviamente, esa es una reforma mucho más específica, es una reforma mucho más puntual, pero que creo que tiene estos dos elementos, ¿no? El mensaje que manda, de decir, a ver, aquí hay un tema del que no nos hemos hecho cargo, que culturalmente todavía en muchos espacios hay personas que siguen pensando que es algo inapropiado, que no tendrían que hacer las mujeres, que se tendrían que ir a esconder a ciertos espacios para realizarlo. Y lo que tú dices también, el potencial impacto que puede tener en la vida. Pues pensemos en este momento en México, cuántas mujeres, personas gestantes están en una situación así. Entonces, a mí ese tipo de reformas también me llamaron la atención. Otro tipo de reformas mucho más procedimentales, ¿no? Sobre, por ejemplo, cierto tipo de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se puedan presentar de diferente manera. Muchas disposiciones, creo que también en materia de personas con discapacidad, ¿no? O sea, es decir, que se puede utilizar el lenguaje de señas, por ejemplo, para presentar cierto tipo de quejas, que pueda haber un acceso, por ejemplo, a traductores e intérpretes para las personas de comunidades indígenas, ¿no? Que hablen lenguas diferentes al español en diferentes tipos de procedimientos, ¿no? El tema de paridad, digo, en México la verdad es que, sí hay que decirlo, ¿no? Algo de que hemos logrado, no solo por reformas legislativas, sí por reformas legislativas, pero también por decisiones judiciales y administrativas, es contar todavía
con muchos pendientes en materia de paridad en muchísimos espacios, pero por lo menos en términos legislativos, pues hoy sí tenemos congresos que son radicalmente diferentes a los congresos que teníamos hace 30 o hace 40 años, donde tener a una mujer, pues era algo excepcional, era, ¿no? Una representación como como muy pequeña, ¿no? A mí me llamaron la atención esa. Hay otras que también creo que, pues bueno, ¿no? A mí el tema de la suspensión de los derechos ciudadanos, siempre creo que hay que tomarlo con pinzas, pero digamos, una de las reformas constitucionales que sí se aprobaron fue básicamente incorporar la suspensión de derechos o prerrogativas ciudadanos a personas que cuenten con una sentencia firme en una enorme cantidad, ¿no? Digamos, de materias, ¿no? Delitos contra la vida, contra la integridad corporal, violencia familiar, personas que sean deudoras alimentarias, ¿no? Entonces, bueno, es la otra cara de los derechos humanos, ¿no? Hay reformas que lo que hacen es, lo decías tú, ampliar, desarrollar, concretizar el contenido del derecho humano, pero también hay otras reformas que pueden limitar o restringir válidamente los derechos, ¿no? Eso creo que también hay que decirlo. Los derechos humanos, como hoy los entendemos, difícilmente, y salvo algunas excepciones, como la prohibición de la tortura, no son derechos absolutos. Son derechos que se pueden limitar válidamente cuando enfrente tenemos otro derecho, otro principio constitucional relevante. Y bueno, esa reforma a mí me parece que es importante. Es una reforma que ha tenido consecuencias, ¿no? Ha habido un importante número de personas que ya no han podido ser registradas, por ejemplo, como personas candidatas precisamente porque caen en alguna de estas hipótesis. Y también otra reforma que creo que generó un consenso muy amplio, que fue la de disminuir la edad mínima para desempeñar una serie de cargos públicos, ¿no? Eh, a mí sí me parece que la edad es uno de esos criterios que históricamente se han utilizado, ¿no? Tanto para arriba como para abajo, para excluir del acceso a ciertas funciones públicas a las personas. Creo que fue una reforma que quedó un poco a medio camino porque solo se hizo, ¿no? Básicamente para el cargo de diputaciones, para el cargo de las secretarías de Estado. Creo que pudimos haber tenido una reflexión más interesante sobre qué hacer con eso, con los requisitos de edad, pero también para senadurías, también para la presidencia, también para los cargos judiciales, es decir, para prácticamente cualquier cargo que demande, ¿no? Una edad mínima o una edad máxima. Yo sí creo, y así lo ha reconocido incluso la jurisprudencia, no solo de la Corte Mexicana, de la Corte Interamericana y de otros tribunales, pues sí tomarnos muy en serio que tienen que estar muy bien justificadas ese tipo de restricciones, pero a mí también me pareció esa que era interesante, ¿no? Eh, y otra que no puedo dejar de mencionar, sí es la de la Guardia Nacional, ¿no? O sea, sí, de nueva cuenta, ¿no? Uno podría pensar, bueno, es que el tema de Guardia Nacional, participación de Fuerzas Armadas, ¿no? En tareas de seguridad pública, no son derechos humanos, eh, pero de alguna manera sí tienen una incidencia como muy importante, ¿no? Hay que recordar que la seguridad pública en realidad y bien entendida, lo que tendría que hacer es contar, darnos a nosotros un estado de cosas donde se puedan garantizar derechos tan importantes como la vida, la libertad, la integridad personal. Creo que en México, desgraciadamente, no hemos logrado, se han intentado muchísimas fórmulas, yo no vamos a hacer aquí el recuento de cuántas policías federales y variantes hemos tenido en México, ya no solo en la época democrática, sino desde antes, pero sí me llamó la atención que pues prácticamente la única reforma que sí le dieron de alguna manera y muy parcialmente al presidente de la República fue esta prórroga que también se aprobó, ¿no? Pero te digo, a mí sí me da la impresión de que y de nuevo, y creo que ahí sí se nota en buena medida que
pues esta es una legislatura con mucho más mujeres. O sea, yo creo que ahí hay una serie de, como de círculos muy virtuosos, ¿no? O sea, en el sentido de que en la medida de que más mujeres llegan a cargos de elección popular, más probable es que veamos una agenda en materia de género. Creo que también, aunque no podríamos trazar una dirección así tan clara de causalidad, pues han tomado una enorme cantidad de medidas afirmativas en el ámbito electoral para grupos históricamente discriminados, para personas indígenas, para personas con discapacidad, para personas jóvenes. Creo que hoy es justo decir que la integración de los poderes legislativos es muchísimo más plural, ¿no? Digamos, en diferentes métricas y ámbitos de lo que teníamos hace 30 o 40 años. Y sí creo que se nota eso, ¿no? Es decir, en ese tipo de modificaciones, algunas muy ambiciosas, algunas más puntuales, pero que sí reflejan esos intereses, esas preocupaciones, esa perspectiva que aporta, ¿no? La experiencia de vida profesional y de otro tipo de personas que quizá en el pasado era más difícil de encontrar mujeres, personas indígenas, personas con capacidad, personas jóvenes en los órganos de representación. Creo que eso, de nueva cuenta, habría que hacer el estudio ya más con los datos duros, pero sí la impresión que a mí me dio la revisión, Rosalba, es que ahí se nota, ¿no? Cómo esa pluralidad en la composición se ve también reflejada en ese tipo de temas que sí se están legislando y que sí se legislaron durante la última legislatura. Claro, incluso esto que hizo el Congreso, pues se realizó sobre leyes inespecíficas, como la ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE, la Claro. ley general de educación, la ley federal del trabajo, ¿no? Para el caso de lo que comentabas de las mujeres y su derecho el derecho a la lactancia materna, ¿no? También este tema que surgió en esta legislatura, que fueron los derechos de las personas trabajadoras del hogar, ¿no? Por ejemplo. Claro, el régimen de seguridad social, exacto, exacto. Sí, y otras modificaciones o reformas específicamente a las leyes que garantizan los derechos, como decías, de las niñas, niños y adolescentes, de las personas Bien. mayores, que es lo que el Congreso ha trabajado, sí han trabajado, la mayoría ha Sí, trabajado totalmente, en, en, totalmente. en, en armonizar, en actualizar, incluso reformas a los códigos penales, ¿no? También en materia de feminicidios, violencia de género, que eso es Mm. fundamental, porque la Constitución o el Código Federal puede decir una cosa, pero luego a nivel local no se puede aplicar porque las reformas o las modificaciones no han llegado a los códigos A los códigos locales. locales, Es exacto. fundamental, ¿no? Y qué es lo que toca a la práctica y el ejercicio de los derechos humanos del día a día de todas las personas. Esto ha sido fundamental. Y hablando de paridad, pues leía precisamente que esta legislatura de la Cámara de Diputados parecía que ya había alcanzado el 50% de representación femenina, entonces eso es fundamental, ¿no? Y como dices, marcan sin duda temas en la agenda y ponen sobre la mesa temas a los cuales a lo mejor llegamos tarde incluso, pero qué bueno que ya se tocaron y que se han hecho estas iniciativas de reforma o de leyes fundamental. Eh, Javier, pues ya casi terminamos esta charla y los pendientes. Cuéntanos, queda un mes de trabajo legislativo. ¿Qué pendientes importantes crees que se quedaron sobre la mesa? Tanto si fueron iniciativas que propusieron los diputados, pero luego se atoraron en el Senado, o al revés, que hayan propuesto los senadores y que los diputados las detuvieron o siguen discutiendo y que no sabemos si se van a aprobar. ¿Y cuáles son los grandes pendientes en materia de derechos humanos que se tendrían que atender para la siguiente legislatura, que ya será la legislatura 66? Y con esto nos Mira, vamos despidiendo. sí, sé que andamos sobre el tiempo. Mira, y eso sí, de nuevo, lo extrañé justo por lo que hemos estado platicando sobre este momento que se abre con 2018. eh, y tener ahora de nueva cuenta tanto una presidencia como congresos con una presencia que la izquierda nunca había tenido en nuestro país, ¿no? Y es el tema de la reforma fiscal, ¿no? Todos los derechos,
absolutamente todos los derechos cuestan. No hay manera de garantizar. O sea, pensemos nada más, yo todavía tengo algunos, por fortuna no colegas, pero sí compañeros de profesión jurídica en el gremio, que siguen dividiendo a los derechos humanos a partir de unas categorías que yo creo que ya hoy habría que superar. Por una de de las ideas que está instalada en por lo menos un sector de la abogacía, es que hay derechos que cuestan y otros derechos que no cuestan, ¿no? Y se suele decir que los derechos de libertad y los derechos civiles no cuestan y que los derechos que sí cuestan son los derechos económicos, sociales, culturales, prestacionales, que implican obligaciones de hacer. Y esto no es así. O sea, pensemos simple y sencillamente cuánto gastamos como Estado mexicano para garantizar muy insuficientemente la vida, la integridad personal, y la libertad de las personas a través del aparato de seguridad pública. Gastamos miles de millones de pesos. Gastamos también muchísimo de dinero en garantizar, ¿no? Un derecho político tan fundamental como el derecho de votar y de ser votados. Y todos los derechos cuestan, ¿no? Y México, históricamente, ha sido un estado con muy baja capacidad para recaudar impuestos. Y sin impuestos no hay garantía de derechos, ¿no? Creo que lo que vimos durante los últimos 6 años, no creo que vayan a ser así los siguientes 6, fue una decisión de eh, pues tratar de incrementar la recaudación a través de hacer pagar a cierto tipo de actores que no estaban pagando, grandes empresas, empresarios, ¿no? Creo que el combate a la evasión y a la ilusión claramente tuvo buenos resultados, ¿no? En términos generales, aunque obviamente ahí hay matices, pero fue una apuesta de decisiones fundamentalmente administrativas, no que no haya habido reformas en ese sentido, pero sí creo que hubo una lógica de decir, esto con mejor administración, no hay que subir los impuestos, vamos a recaudar mejor. Y creo que los dineros no alcanzaron. Por eso vimos la extinción de los fideicomisos, por eso vimos que muchos recursos no se terminaron gastando para lo que se debían. ¿Por qué? Porque para el tema de programas sociales, para las grandes obras de este gobierno, no hubo los recursos suficientes. Y yo sí creo que eso va a ser poco sostenible en el mediano plazo, ¿no? Creo que las presiones que va a generar el tema de los programas sociales, el tema de las pensiones, que también no es un problema menor, y en general el tema de la garantía de todos, de nueva cuenta, ¿no? Lo decíamos, bueno, es que derechos humanos tenemos muchísimos, los de la Constitución, los que se derivan de interpretación, los de los tratados internacionales, o sea, si eso fuera realidad, hombre, en México estaríamos mejor que en Dinamarca, que en Suiza y en Suecia, o sea, viviríamos en el Edén o en el paraíso de los derechos humanos, y la realidad no es así. Y ya lo decíamos, para que un derecho humano se concretice, se necesita de una enorme cantidad de decisiones, ¿no? Desde el desarrollo en las normas legislativas secundarias, en la creación de instituciones, en la definición de políticas públicas, o sea, es decir, ahí hay un conjunto de acciones estatales que implican recursos públicos, ¿no? Entonces, creo que más allá de que a mí me gustaría ver reformas a mí la de jornada laboral, por ejemplo, me parece que es algo importante, ¿no? México es uno de los países eh, que cuyos trabajadoras y trabajadores más horas trabaja a la semana. Bueno, no lo mencionamos, pero también se aprobó una reforma importante en materia de vacaciones para establecer como mínimo los 12 días. A mí en el ámbito laboral me parece que es donde mejores resultados hemos visto en los últimos años, pero sí creo que para poder seguir garantizando derechos que están muy imperfectamente garantizados, no de ahorita, sino desde siempre en México, sí creo que necesitamos una reforma
que sea progresiva, es decir, aquí nadie está diciendo que tiene que ser una solución donde los que menos tengan tienen que pagar más, pero sí creo que si queremos una efectiva garantía de los derechos fundamentales de todo tipo, hay que recordar ese principio fundamental de que no hay derechos sin recursos y para que haya recursos tiene que haber una mejor recaudación fiscal. Ojalá eso sea algo de lo que veamos, ¿no? Para la siguiente legislatura. Muchas gracias, Javier. Pues sí, uno de tantos pendientes, ¿no? Veamos cómo termina su actuación esta 65 legislatura en la Cámara de Diputados y Senadores. Les queda un mes. Y también un tema al que hay que poner atención, pues es cómo queda conformada la siguiente legislatura, que ya va a ser la tercera legislatura con un gobierno predominantemente de izquierda. Eso también es algo inédito en nuestro país y bueno, somos testigos de lo que está ocurriendo en materia política en estos gobiernos. Pues Javier, un gusto tenerte. No será la primera vez que compartimos el espacio. Nos gustaría que siguieras participando en estas actividades del museo para divulgar pues, el conocimiento de nuestra Constitución, de los derechos y fomentar esta cultura jurídica y de la legalidad. Gracias por acompañarnos. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación y siempre que me inviten, yo encantadísimo de participar. Muchas gracias. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Que tengan muy buena noche.